seca me preocupa. Anoche me dio fiebre. Ay, este dolor de cabeza que no se me quita. Me siento mal, me duele todo el cuerpo. Esto ya no parece una gripe normal. Voy a tomar bastante agua y té. Voy a descansar. Tomaré solo acetaminofén para la fiebre. Y ni modo, por si acaso voy a usar ese tapaboca, aunque no me gusta mucho. No voy a salir, me voy a quedar en casa. Y preferiblemente sola en el cuarto. Y si me siento peor con este cansancio, voy a llamar para que me lleven al hospital. El coronavirus es una enfermedad vírica que se ha extendido por todo el mundo. El contagio es muy rápido. Por eso, una forma de frenarlo es quedarse en casa. Los síntomas son muy parecidos al catarro: fiebre, tos, malestar general. La complicación más grave es la dificultad para respirar por neumonía y en algunos casos la muerte. Por eso es importante quedarse en casa y si sospechas que tenés el virus, pedí que te trasladen al hospital y que te hagan la prueba del coronavirus. Por tu salud y la nuestra, quédate en casa. Este es un mensaje de la sociedad civil. Estás en sintonía de los 101.7 FM. Tu opinión o comentario cuenta. 2772-5795 y www.radiovoz.org. Sembrando voces, cosechando derechos. Una serie de programas sobre salud sexual y reproductiva. Para nutrirnos de saberes y luchas diversas en torno a la salud sexual y reproductiva en el mundo. Hoy presentamos... Pues Jessica, ya tenemos 2 años de vivir juntos. Y nada de nada. ¿Nada de qué, Carlos? Pues de un hijo. Yo quiero ser papá. Pero yo no quiero ser mamá todavía. Cuando nos juntamos dijimos que esperaríamos a tener condiciones y todavía no las tenemos. Sí, lo sé, amor, pero no sé cuándo tendremos esas condiciones. Traer un hijo o hija es una gran tarea. Mujeres y hombres debemos estar en condiciones físicas y emocionales para asumir con mucha responsabilidad el ser madre o padre. En el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos, las mujeres tenemos el derecho a decidir cuándo, cómo y con quién queremos tener una hija o un hijo. Ser madres no es una obligación, es una decisión. 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Mensaje del Colectivo de Mujeres de Matagalpa y esta emisora. Muy buenos días amigas, amigos oyentes. Estamos en su programa Sembrando Voces desde el espacio de Radio Estéreo Voz, una radio comunitaria feminista que todos los miércoles hacemos distintos programas. Así que hoy le damos la bienvenida a Eva Molina del Colectivo de Mujeres de Matagalpa. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Buenos días, pues ahí vamos. Esa es la manera de expresarnos ahorita. Ahí vamos, haciéndole capricho. Resistiendo, ¿verdad? Buenos días, Ruth Marina es del Grupo Venancia, también de la Iniciativa Defensora de Derechos Humanos, así como Eva Molina. Así que, bienvenida, Ruth, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Encantada de estar con ustedes. Bueno, bienvenida. Le vamos a dar también la bienvenida a Verónica Mabel Contreras Berrío, ella es educadora para la salud de San Salvador. Buenos días, Verónica, ¿qué tal? Verónica, ¿puedes encender tu cámara? Bueno, parece que no tiene... allí no nos está escuchando. Buenos días, muy bien. Gracias. Creo que algo pasa con mi cámara, que la tengo activada y no veo que esté mi imagen. Así es, no se ve. Sí, tenemos ahí un problemita de técnico. Tal vez más enseguida ahí podés encontrarla. Por ahora nos podemos quedar con el audio.
También tenemos como invitada, pero todavía no la veo que se acerca, ¿verdad? Debe haber algún problema con el cambio por la diferencia de horario, quiero decir. Paula Barrante, de Cataluña, ella es enfermera del Centro Juvenil de Atención a la Sexualidad y también nos estará acompañando. Esperamos que se sume a este programa un poquito más adelante, porque hoy pues en este programa, Sembrando Voces, queremos reflexionar acerca de por qué las adolescentes se embarazan, cuáles son las causas o las afectaciones de la violencia sexual, la falta de información y educación sexual, que vemos que cada vez hay un incremento, sobre todo en países como Nicaragua, como El Salvador. También queremos saber cómo está la situación en Cataluña, porque puede ser que hayan situaciones similares o no. Pues vamos a conversar con ustedes por eso hoy en este programa, para poder analizar esta situación y ver qué sugerencias, qué lecciones aprendidas o qué alternativas podemos encontrar ante esta situación. También vamos a compartirles los testimonios de 3 jovencitas de Matagalpa que nos han contado el por qué ellas, ¿verdad?, han decidido a estas alturas de su vida todavía no quedar embarazadas y cómo están viviendo su sexualidad. Vamos a iniciar con este programa, diciendo de que tanto en la adolescencia como en la juventud, pues se nos presentan varios cambios, sobre todo cuando vamos pasando, ¿no?, de la etapa de la niñez a la adolescencia, y esto pues nos hace tomar decisiones que a veces no sabemos cómo hacerlas. Hay muchos cambios en nuestras vidas y tenemos que ver cómo hacemos ese cambio, sobre todo con quién platicamos, qué cosas podemos hacer para ir mejorando, ¿verdad?, nuestra vida sexual, sobre todo porque a veces iniciamos nuestra vida sexual antes de tiempo y sin estar preparadas. En Nicaragua la juventud, la adolescencia anda arriba del 60%, tengo entendido, una gran mayoría, y muchas veces no se tiene la información, no se tiene la comunicación que se necesita para poder tomar decisiones acertadas en nuestro país. Ya te podemos ver, Verónica. Bienvenida. Hola. Ahora sí, qué bien que podemos estar conectadas. Gracias. Iniciamos hablando un poco sobre cuál es la situación en cada uno de nuestros países sobre el embarazo en adolescente y esta educación afectivo-sexual que es tan necesario para el crecimiento de la adolescencia. Damos la palabra a Eva Molina. Hola, buenos días. Bueno, yo pienso que en Nicaragua llevamos años de estar en una situación en la que no cambian los patrones de conducta en este sentido, ¿verdad? Porque tiene que ver mucho con cómo se van construyendo las vidas de cada una de las personas. Nosotras, en los años que tenemos de estar trabajando con las mujeres, una de las cosas que hemos monitoreado, que hemos llevado como procesos de trabajo, ha sido sobre a qué edad me quedé embarazada y cuántos hijos e hijas he tenido y cuáles son mis proyectos de vida. Y ahí hemos identificado que prácticamente tanto lo que dicen las encuestas con lo que nosotras hemos identificado en nuestro trabajo con más de 12,000 mujeres es que la mayoría se quedó embarazada en su etapa de adolescencia, incluso entre las edades entre los 14 y los 15 años. Parieron sus primeros hijos, ¿verdad? Y esa es una tendencia que hasta el día de hoy se mantiene en Nicaragua. O sea, nosotros estamos hablando de que somos, según los registros, ¿verdad?, de América Latina y los estudios, que somos el segundo país con la mayor tasa de embarazo en adolescentes. Y claro que te asustas cuando cada año
vos ves los reportes del Ministerio de Salud donde te dicen que el 25%, llegando ya al 26%, porque es el 25.6% de los partos que se atienden en las unidades de salud, corresponden a adolescentes y adolescentes menores de 15 años. O sea, ahí podemos relacionar un montón de factores en relación a por qué pasa esta situación. Yo creo que entre todos podemos contribuir a desarrollarlo, pues todas estas situaciones, por qué están así. Yo quiero decir que me preocupa mucho porque las niñas actualmente siguen recibiendo esa misma educación. Yo tengo una nieta de 7 años y me sorprende mucho que uno de los temas con los que salta y dice, cuando yo tenga mis hijos, entonces estás hablando de una niña de 7 años. Entonces yo digo, ¿qué está pasando? Que en las escuelas, en las casas, la educación en las familias, el mensaje que se le transmite a las niñas es que tienen que ser madres y que tienen que ese va a ser su fin de vida, que ese es un proyecto que tienen que tener, no como proyecto, sino prácticamente como una normalización de que tener hijos es como el fin de la vida, y hablar y poder cambiar esos chips desde la infancia es una tarea bien complicada cuando estamos hablando de un sistema que retrocede a nivel de valores y a nivel de análisis y a nivel de mensajes educativos, a nivel de qué proponemos para que las niñas y los niños tengan proyectos de vida acordes a un desarrollo de sus diferentes etapas biológicas y al tema del poder ejercer el derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. Cómo protegerse, digamos, de todo esto, cómo protegerse de la agresión sexual, cómo protegerse de toda esa violencia que existe en nuestra sociedad, que está permanentemente ahí evidenciada en la cantidad de abusos sexuales y todo eso, de los que el MINSA no habla en sus estadísticas, porque habla de la cantidad de partos, habla de la cantidad de chavalas embarazadas, pero no habla de la cantidad de abusos por los cuales esas chavalas han llegado a estar embarazadas. Paso palabra para que las otras compañeras puedan opinar. Y para continuar con Nicaragua le vamos a dar la palabra a Ruth Marina y después seguimos con Verónica, ¿te parece? Sí, muchas gracias. Sí, continuando con lo que decía Eva, ¿verdad? Realmente las estadísticas nos dicen que más del 25%, o sea, una cuarta parte de los nacimientos en Nicaragua corresponden a madres, podríamos decir, en realidad son niñas pariendo, ¿verdad? Y eso tenemos datos del 2013 con esa nota, que una cuarta parte de los nacimientos en Nicaragua son de chavalas adolescentes. Entonces, el problema yo creo que con este alto porcentaje de niñas madres, que existe la naturalización de esos embarazos tempranos y hay una tolerancia social ante eso, con los factores que ya relacionaba Eva, que son, bueno, yo miro dos factores principales: uno, que es la violencia sexual, y el otro, que es la naturalización de esas uniones tempranas entre niñas y hombres que muchas veces les doblan la edad. O sea, son pocos los casos en los que las dos personas son menores de edad. Entonces, esta alta tasa de embarazo en adolescentes pues nos preocupan, porque como se decía, pues Nicaragua es el cuarto país junto a Guatemala en América Latina y el Caribe con mayor proporción de embarazos en adolescentes. Y estas adolescentes pueden tener entre 15 y 19 años, pero en Nicaragua vemos que a partir de los 12 años se está como naturalizando que las niñas, ¿verdad? Ven una niña embarazada y es como que ya no te escandaliza. Y yo creo que tenemos que seguirnos escandalizando de ver esas situaciones, porque son crímenes, porque son delitos, porque está relacionado con las violaciones que yo creo que más adelante, creo que así será, estaremos hablando sobre ese tema, porque no podemos obviar que estos embarazos no vienen de decisiones tomadas conscientemente y que hay varios factores que
que tenemos que tomar en cuenta para poder también hacer algo en relación, para que cambie la situación. Sabemos que no solo está en nuestras manos, pero es parte de ese análisis que tenemos que hacer para ver qué podemos hacer como población, ¿verdad? Paso la palabra. Así es, Ruth Marina, le vamos a dar la palabra a Verónica, pero también le vamos a dar la bienvenida a Paula Barrantes, que ya está con nosotras desde Cataluña, acompañándonos. Hola, Paula. Ahora, bienvenida, Paula. Ahora estamos analizando la situación del embarazo en adolescente en cada uno de los países que estamos participando en este programa. Estaba Nicaragua, ahora vamos con El Salvador y después te tocaría a vos hablar sobre esta situación. Gracias. Verónica. Bueno, buenos días. Yo creo que esta problemática del embarazo en adolescente no es muy distinta en estos países de Centroamérica. De hecho, en El Salvador, para el año 2017, que contábamos con nuestro mapa de embarazo, se cuantificaban en promedio 53 embarazos por día en adolescentes, esto en niñas y jóvenes de 10 a 19 años. Esto nos lleva un poco a repensar cuáles son las estrategias o las metodologías que como país, que como comunidades estamos implementando para trabajar en ello, y nos encontramos que hay una serie de circunstancias estructurales que incluyen incluso los valores, la parte cultural, por ejemplo, y al pensar en algunas causas del embarazo infantil, en general podríamos pensar de que la violencia sexual es una. La violencia sexual es una, la violencia incestuosa o aquella ocasionada por extraños, por amigos de las familias, la relación sexual consensuada, que lamentablemente no se considera violencia, pero es aquella en la cual la niña no sabe cuáles son las consecuencias de embarazarse o no pudo preverlas, ya que no tuvo una educación sexual integral, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su nivel de desarrollo, o no pudo acceder por la edad, por el estigma, por la discriminación, por las etiquetas, no pudo acceder a servicios adecuados de anticoncepción o a una anticoncepción de emergencia, que de hecho esta muchas comunidades la consideran un producto abortivo. No hay una información adecuada sobre estos métodos y lamentablemente cuando una niña se embaraza ya se le pareciera que la misma sociedad la empieza a señalar como una persona adulta. Ahora estás embarazada, ahora sos adulta, ahora vas a asumir responsabilidades como mujer adulta, pero poco se ve las consecuencias de esta situación en su salud física, en su salud mental, la inestabilidad emocional que esta niña va a tener, y muchas veces se ve forzada a uniones con el agresor, con la persona que la embarazó. Entonces es un poco como esta dinámica, y lamentablemente está la violencia sexual muy asociada o muy relacionada muchas veces con la violencia social. Es decir, hay niñas en comunidades que se vuelven propiedad de la pandilla. Y son estos jóvenes quienes deciden por las niñas de su comunidad. Son ellos quienes las escogen. Al mismo tiempo se da la contraparte de que son niñas que no gozan de un seno familiar protector o de un seno comunitario protector, y ellas mismas ven como una oportunidad o como una salida a su situación el vincularse con este tipo de jóvenes. Si es que es un poco eso, y como decía la compañera también, pareciera que la maternidad es un fin y como que no hay más oportunidades, como que no hay más que eso, y esa es como mi oportunidad de desarrollo, mi oportunidad de superarme, porque voy a salir de esta situación que estoy viviendo en mi casa, porque me voy a ir con esta persona, y
muchas veces se encuentran con que no saben cómo va a ser su embarazo, no saben cómo va a ser tener un niño en brazos, una niña con un niño en brazos. Entonces es un poco lamentable. La educación es sexual o la educación en sexualidad, básicamente revisando un poco las currículas de las escuelas. Tengo una sobrina de 15 años, acaba de cumplir 15 años, yo estaba viendo su materia de ciencias, le llaman acá. Es cuestión más de anatomía, es cuestión más de los ovarios, el útero, cómo funciona, y si te sacaste 6 en el examen, aprobaste, no hay problema. Si comprendiste cómo funciona todo tu aparato reproductor, si entendiste cómo funciona tu sexualidad, eso no va evaluado. Por lo tanto, no hay problema, pasaste tu examen, pero no hay un programa que incluya una educación integral para la sexualidad multidisciplinaria, porque una educación integral no es responsabilidad únicamente del docente. La parte emocional, la estabilidad emocional para tomar decisiones asertivas, eso es muy importante. Así es, y son muchos los factores que influyen en estas decisiones y en estas situaciones de violencia que viven las niñas y las adolescentes, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos en esos cambios de vida. Vamos a darle la palabra a Paula Barrante para que nos cuente cómo está la situación de los embarazos en adolescentes en Cataluña, y luego vamos a escuchar los testimonios de 3 jóvenes. Buenos días, Paula. Hola, buenas. Bueno, gracias por la oportunidad de participar y disculpad por el retraso, no me estaba llegando el link. Y bueno, nada, para contextualizar un poco cómo está la situación aquí. Primero, aclarar que la interrupción del embarazo es un derecho reconocido y regulado en nuestro país desde el 2010, por lo que los servicios públicos garantizan el acceso a esta prestación sanitaria de manera legal y gratuita. En los casos de embarazos hasta la semana 14 de gestación, sin ningún tipo de motivo ni justificación, y luego hasta la semana 22 se puede abortar legalmente, pero sí que se requiere un informe médico. Desgraciadamente tenemos también, según la última reforma que se hizo de la ley en el 2015, que se obliga a las menores que se quedan embarazadas de 16 y 17 años a disponer de la autorización de los tutores legales para poder decidir abortar. Es cierto que en los últimos años ha disminuido mucho el embarazo adolescente. De hecho, a día de hoy en Cataluña 10 adolescentes de cada 1000 se quedan embarazadas al año, cuando hace unos 10 años la cifra estaba en 15 de cada 1000. Solo en la ciudad de Barcelona entre 500 y 600 adolescentes al año se quedan embarazadas, y de ellas 3 de cada 4 acaban abortando, lo cual es un indicador de facilidad de acceso al aborto, incluso a pesar de esta restricción que nos encontramos con las menores de 18 años. Y destacar también que, a pesar de que nos encontramos con esta disminución de los embarazos, es cierto que esta disminución no es homogénea y que nos encontramos con grandes desigualdades, sobre todo en lo que respecta al lugar de origen de las personas que se quedan embarazadas, al nivel de estudios, incluso a los diferentes distritos o zonas de la ciudad de Barcelona. No se te escucha. Tenés cerrado el micrófono, Argentina. Gracias, Ruth Marina. Sí, decía de verdad de que hay sus diferencias, porque en Cataluña pues tienen otras oportunidades que en Centroamérica no las tienen las jóvenes, pero aún así el alto índice de embarazo en adolescentes también es grande, ¿no? También tiene que ver con la cantidad de población. Vamos a escuchar los testimonios de 3 jóvenes para que luego entremos qué pasa con las causas profundas de los embarazos en adolescencia.
Marlon, si me estás escuchando. Hola, mi nombre es Lidamar Matus y tengo 23 años de edad. A esta edad no tengo hijos y siento de que no está en mis planes ahora tener un hijo, por 2 o 3 razones. La primera es que no me siento con las capacidades físicas, económicas, mentales y social para poder traer un ser a este mundo, para poderle dar la vida que se merece. Porque yo soy de las personas que un niño o una niña necesita crecer en un ambiente tranquilo, un ambiente agradable, un ambiente feliz. Y siento de que no hay estas condiciones para poder traer un ser a este mundo. Desde muy pequeña pensé de no tener hijos, no tener hijas, por ejemplo. Pero ahora que lo pienso, estoy como en esa duda de si más adelante tener, bueno, ahora me entró la duda, pero que si ahorita quisiera tener un hijo, realmente no. En mis planes de vida no entra este proyecto, porque sí tengo proyectos y es por eso, y es una de las razones por la que no decidí o no he decidido tener hijos. Además, porque tengo muchos proyectos, muchas metas, muchos sueños que cumplir y para ello necesito estar libre. Porque tener un hijo, muchas dicen es muy bonito, es agradable, pero realmente es un ser al que tenés que cuidar. Tenés que estar, por decirlo, a un 80% para este niño o esta niña. Y yo tengo una vida, tengo la universidad, tengo el trabajo, tengo mi vida personal y siento de que ahora un hijo es como esta traba, ¿no? Para esta barrera para poder cumplir mis sueños, para poder cumplir mis metas. Y yo sinceramente me preocupa el hecho de que muchas chavalas, porque he visto un montón de casos de chavalas que desde los 15 o de muy temprana edad están embarazadas, tienen un hijo, 2, 3 hijos y son muchachas que no se les ve que tengan sueños, no se les ve que tengan metas. Y tienen muchos hijos, además tienen pocos recursos económicos y viven una vida fatal, viven una vida bien crítica, una vida llena de pobreza. Entonces me preocupa y me da tristeza porque yo no me siento estar en esa posición, me siento estar en la posición de decidir, de poder decir, yo no quiero tener hijos, no voy a tener hijos, sino hasta en un momento dado. Y también pienso de que el hecho de tener un hijo no es porque sí, no es porque tuve un accidente y ya. Aunque me dice alguien, no es por accidente, se sabe que es una consecuencia de algo que hiciste. Pero lo considero un accidente porque no se espera y muchas chavalas tienen que asumirlo. Entonces yo considero que el tener un hijo o una hija es planeado, es acordado, es organizado también. Entonces yo siento de que si quisiese tener un hijo, debe de ser así, planeado y organizado, porque así le voy a dar una vida que se merece. Soy Magdalena Salgado, tengo 32 años y aún no decido parir porque pienso que no tengo las condiciones de seguridad, de protección, de estabilidad, que es como lo básico que uno puede ofrecer a un hijo, a una hija. Pienso que no es solo parir por parir,
tenemos que pensar en todo lo que esto conlleva. Tenemos que pensar que tiene que tener una buena salud, tiene que tener una buena alimentación, una buena educación y pensando también en el país, siento que igual no presta las condiciones para traer un hijo y más en estos momentos, más en estas situaciones que estamos viviendo y también como país los salarios en este país de Nicaragua pues no nos ayudan a tener una buena vida, por decir así. Con estos salarios de Nicaragua, las familias sobrevivimos y pensando en las familias que tenemos un trabajo formal o un trabajo fijo, digamos así, y pensando cómo cuesta sobrevivir, cómo cuesta poder apoyar a tu familia con el salario que ganas y poder sobrevivir vos. Entonces todo esto me hace a mí pensar de que no es conveniente para mí, ¿verdad?, traer un hijo o una hija a este mundo. Y hablando de mundo, también pienso en la sobrepoblación que tenemos, también pienso en que no hemos cuidado de este mundo, no hemos cuidado de la tierra y qué es lo que yo le puedo ofrecer a este hijo, a esta hija, en estas condiciones, en este país y en este mundo. Siento que mi sexualidad afectiva me la vivo tranquila, responsable, saludable. No dejo que me afecte los comentarios de mi familia, de la sociedad, porque aquí en Nicaragua cuando las chavalas ya tienen una determinada edad, te empiezan a presionar y te empiezan a preguntar, ¿por qué no has parido? ¿Cuándo vas a parir? Mira, ya tenés edad, ya te estás pasando o ya te va a dejar el tren, ¿quién te va a dar un vaso de agua cuando estés mayor? Toda esta presión que hay de parte de la sociedad y de la familia, pues todo eso viene a veces pues a afectarlo a uno y eso es lo que no tenemos que permitir. Yo no siento que eso me afecte, siento que sé lo que tengo que hacer, sé cómo tengo que vivirla, sé cómo me siento bien, cómo me gusta, cómo no me gusta. Entonces todas estas cosas no tenemos por qué dejar que nos afecten. Bueno, esos eran los testimonios que les queríamos compartir. La verdad que si las chavalas pensaran en las condiciones físicas, emocionales y económicas para quedar embarazadas y tuvieran toda esa educación, esa información, pues sería un mundo distinto, ¿verdad?, en el que vivimos. Sin embargo, como dice Magdalena, la presión social que a veces se tiene también desde la niñez, que ya se va inculcando este ideal de ser madre para poder ser buena mujer también nos cala, ¿no? Nos cala en los huesos y vamos pensando y vamos creciendo con esa idea. Es uno de los factores, por así decirlo, que afectan. Sabemos que hay muchísimos factores, ¿verdad? Desde que somos niñas que nos hacen crear esta idea y en algunos países de Centroamérica, además de la pobreza, las tradiciones rurales y las tradiciones católicas o religiosas también influyen muchísimo, la violencia en la que se vive. Entonces son muchas cosas que tenemos que irnos preguntando. ¿Qué pensamos son estas causas profundas que orillan a las chavalas a quedar embarazadas a temprana edad? Damos la palabra a Verónica para iniciar ahora por El Salvador y después vamos con Nicaragua y Cataluña. Hola. Te escuchamos, Verónica. Bueno, sí, escuchando los testimonios, creo que lo que les decía, la verdad es que la dinámica de esta problemática no es muy distinta en los países de Centroamérica. Bueno, en El Salvador sabemos es prohibido, es penado el aborto voluntario, aun cuando se justifique obstétricamente. El embarazo tiene un costo social, un costo económico. El embarazo en adolescente, la necesidad de educación integral para la sexualidad está presente, sin embargo se visualiza muchas veces solo para la comunidad escolarizada,
pero la pregunta es cómo llegar a la población adolescente que no está escolarizada y que está en las comunidades muy expuesta y muy vulnerable a cualquier tipo de abuso, incluyendo el sexual. Por otra parte, el sistema de salud, aunque ha tenido sus reformas, ha tenido sus cambios y pues igual sus lecciones aprendidas, sus oportunidades de mejora, nos seguimos encontrando, porque lo dicen las mismas jóvenes, con centros de salud en los que no pueden atender a una menor de edad embarazada si no va acompañada por un adulto. Y muchas veces esta niña no le ha dicho a nadie de su familia la situación por la que está pasando, sobre todo cuando esto ha sido consecuencia de un abuso sexual. Se considera abuso sexual cuando esto se da en una niña menor de 18 años. Cuando esto se da de forma consensuada, la familia, la comunidad, la sociedad considera como que por cultura considera que ella es la culpable de esta situación y que por lo tanto tiene que asumir esas responsabilidades. Pero poco se profundiza en las causas reales que la llevaron a tomar esa decisión. Su proyecto de vida se ve afectado o anulado totalmente. Sus derechos como tal prácticamente pareciera que se dejaron de lado. Deja de tener derechos y pasa a tener derechos la criatura que va a parir, por ejemplo, y básicamente en algunos casos se ven forzadas a realizar actividades, a tomar responsabilidades para las cuales no están preparadas. Y nunca, o casi nunca, el abordaje de la atención en salud de la embarazada adolescente incluye la parte psicológica. Casi nunca incluye la atención a la salud mental, y eso es fundamental. Así es que eso es como en general, y escuchando esos testimonios, pues a mí me llama mucho la atención y me estaba preguntando yo misma, ¿cuáles son sus herramientas de afrontamiento o cuáles son sus herramientas emocionales para tener esa capacidad de tomar ese tipo de decisiones, de decir, yo no quiero tener un hijo o no estoy preparada, y de alguna forma identificar cuál va a ser el costo social y económico si se llegase a dar? Así es que muy interesante, la verdad. Creo que son casos muy particulares de los que quisiéramos más y que pudiéramos tomar ejemplos de esas herramientas o de esas estrategias para poder incluirlas en las metodologías que a lo mejor actualmente estamos implementando. Claro que sí, son chavalas que han tenido otras oportunidades que la mayoría no las tienen, ¿verdad? Y que quisiéramos que todas las chavalas pudieran tener estas posibilidades, estas oportunidades para poder tomar decisiones asertivas en su vida. Y la verdad es que vemos de que ya sea por una situación de violencia o por una decisión de que una chavala ha quedado embarazada, pues pasa el bebé, en este caso, pasa a tener más derechos que la misma chavala, ¿no? Porque se les obliga a tener el hijo o la hija aunque no lo desee. Le damos la palabra a Ruth Marina. Ruth, que además Ruth es psicóloga, ¿verdad? Ella nos puede también ampliar en esta situación de las causas profundas de los embarazos en adolescentes. Sí, muchas gracias. Yo creo que ya se ha mencionado varias, ¿verdad?, de las causas profundas, y yo decía en mi anterior intervención de que no podemos dejar de relacionar estos embarazos no deseados, porque son embarazos no deseados, no pedidos ni consensuados, con un inicio sexual temprano y en unas condiciones en que no hay ningún tipo de educación sexual, y de eso tenemos que tener claro de que parte de la educación sexual se recibe en la casa, pero mucha de la responsabilidad de que no exista una educación sexual sana, liberadora, consciente, la tiene el Estado. Es decir, en las escuelas no hay una educación sexual que te permita
que permita a las niñas y a los niños y a los adolescentes de ambos sexos tomar decisiones claras alrededor de su sexualidad, ¿verdad? Si solo te están hablando de los órganos reproductivos y eso es todo. Y a veces te hablan solamente de las ITS. Y esto que con costo, ¿verdad? Ni siquiera se extiende al tema de los métodos anticonceptivos ni el uso del condón, porque muchas veces hay todas unas restricciones morales alrededor de esos temas. Entonces, la dificultad de acceso a la información y a métodos de anticoncepción también es importante ver como un factor causal, ¿verdad? Si no tienes información, ¿con qué vas a decidir? Si no tienes acceso real a métodos de prevención de embarazos, ¿cómo lo vas a hacer? Y no podemos evitar reconocer que cada vez más temprano se están teniendo relaciones sexuales sin esas condiciones de las que hablaban las chavalas en los testimonios, ¿verdad? Si no tenés acceso, si vos sabes que vas a ir al centro de salud y lo que van a hacer es mirarte de mal modo, ¿verdad? Con una visión moralista, y te van a decir, no, vos no tenés por qué estar preguntando sobre eso, aquí no tenemos de eso, ¿verdad? Vos lo que tenés que hacer es cuidarte de andar con novios y cuidado, o sea, lo que les dicen a las chavalas y a las mujeres adultas cuando están pariendo, les dicen, pero así no gritabas cuando estabas abriendo las piernas. Es decir, hay toda una discriminación y todo un maltrato alrededor de la sexualidad, ¿verdad? Y sobre todo a las mujeres, porque a los hombres no se les dice eso, porque son las mujeres las que cargan con los embarazos y muchas veces los cargan en soledad, en total soledad, porque muchas veces ni siquiera la familia te apoya, es como un castigo. Vos lo hiciste, pues entonces vos vas a tener que cargar las consecuencias, y a veces incluso aunque la familia te ayude, venís a hacer una carga, porque ahora no sos solo vos como chavala, sino que también el producto de un embarazo. Entonces la falta de educación sexual para las jóvenes y niñas y adolescentes, yo creo que es uno de los factores principales. Y como decía antes, pues la educación sexual no está contemplada como parte de la formación, ni siquiera en las escuelas públicas. La violencia sexual es uno de los factores de riesgo más significativos para el embarazo en niñas de 10 a 16 años. Entonces aquí existe un delito que se llama violación a menor de 14 años. Pero todas sabemos de la impunidad que hay alrededor de esos casos. Entonces, salen embarazadas las chavalas, muchas veces ni siquiera se denuncia, porque el tema moral siempre está, ¿verdad?, de por medio, y dice, mejor que nos quedamos callados aquí, que nadie se dé cuenta. Y desafortunadamente, a consecuencia de embarazos que son riesgosos por la edad de las chavalas, hay chavalas que pierden o se enfrentan a embarazos de riesgo, ¿verdad? O abortos totalmente inseguros, y pueden morir en el proceso, ¿verdad? Entonces, porque, como decía la compañera de El Salvador, la penalización total del aborto, pues efectivamente coloca en mayor riesgo a las mujeres, y máxime a las que no están en condiciones físicas ni emocionales para asumir un embarazo. Y el tema de la afectividad también, mujeres. Necesitamos, para poder asumir un embarazo, no solamente son las condiciones físicas y económicas, ¿verdad? Muchas veces, ¿por qué buscas una pareja tan tempranamente? ¿Por qué te quieres ir de la casa? Muchas veces hay situaciones de maltrato en la casa, y entonces las chavalas con el primero, ¿verdad? Tal vez nadie se ofende con esto que voy a decir, con el primero que te endulce el oído, ¿verdad? Te dice, conmigo vas a estar bien, vos vas a ser la única, te voy a dar todo lo que necesitas, vas a ver qué bonito, si yo voy a dejar a la mujer que tengo para estar con vos, porque vos sos mejor que mi mujer. Entonces te dicen todas esas cosas, y vos
resulta que sentís que en tu casa ni te quieren, ni te aceptan, te obligan a cosas, incluso hasta hay situaciones de abuso sexual. Entonces, yo se lo digo porque he atendido mujeres en esa situación, no lo estoy sacando de solo de mi cabeza, estoy sacándolo de testimonio. Entonces, estás loca por irte de ahí porque ya no aguantas. Entonces, el primero que te dice, esta oportunidad es tuya, ¿verdad? Entonces te vas sin saber todo lo que te espera al otro lado de ese puente, ¿verdad? Entonces la afectividad necesaria para que las hijas se queden en casa y que puedan seguir estudiando puede ser un obstáculo grande cuando esa afectividad no existe, cuando hay maltrato, cuando hay violencia sexual en la misma familia, ¿verdad? Entonces esa parte también hay que considerarla. Claro, el cariño es muy importante, ¿verdad?, para una sostenibilidad emocional. Susi Martínez desde Estelí nos está escribiendo y dice saludos, un buen programa, así que saludos a Susi, quien está en sintonía de Radio Estéreo Voz. Le damos la palabra a Eva Molina del Colectivo de Mujeres de Matagalpa para que también nos amplíe, Eva, qué otras causas que se nos hayan escapado por ahí afectan, ¿no?, estos embarazos en la adolescencia. Bueno, a mí me salen como situaciones en las que entramos en fuertes contradicciones, porque vivimos en una sociedad, en sociedades, digamos, donde no han cambiado los estereotipos ni los roles que se asignan a mujeres y hombres, y de hecho eso tiene un efecto permanente, digo yo, ya ni rebote, porque es un efecto permanente en las conductas que vamos asumiendo y en los sistemas que nos vamos relacionando. Entonces, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención la gran contradicción que existe en las casas, porque por un lado, les decís, y ayer me lo decía una chavala adolescente, por un lado me están diciendo que me cuide, pero no me dicen de qué me tengo que cuidar, dicen en mi casa. Exactamente, ni cómo ni de qué es lo que me tengo que cuidar, dice. Si yo digo que tengo un novio, me dice, es rechazado, o sea, no me permiten que yo tenga un amigo, por ejemplo, hablando de la afectividad, pues, que es una cosa que las chavalas buscan dentro de sus hogares. Muchas veces yo digo, las chavalas a veces pasan a ser como un instrumento más en la casa, y más cuando hay un montón de niñas y niños a los cuales cuidar. Incluso las más grandes empiezan a entrar en una relación de que el cuido pasa por encima de todo, pero un cuido en el que yo cuido a otros pero nadie me cuida a mí, y en el que yo me siento que yo estoy asumiendo responsabilidades que no me tocan. Eso le toca a un montón de chavalas adolescentes, y nos ha tocado a muchas que hoy somos adultas y que nos ha tocado llevar esa carga de cuidados, con una contradicción tan fuerte en el sentido de no metas las patas, pero cuando las metes, entonces andate de la casa. Entonces ahí eso sigue prevaleciendo en nuestra sociedad, eso sigue prevaleciendo en la educación, eso sigue prevaleciendo en el día a día que se les dice a las chavalas. Y cuando las estadísticas me dicen que las áreas rurales es donde más embarazos en adolescentes se dan, yo digo, ¿cuándo vamos a hablar de toda esa violencia sexual que también existe en las áreas rurales? ¿Cuándo vamos a decir que el porcentaje de adolescentes, de embarazos en adolescentes que hay en Nicaragua, tantos corresponden a embarazos obligados por violencia sexual? No porque las chavalas se enamoraron, no porque las chavalas tuvieron relaciones sexuales, digamos, a edades bien tempranas. Por ejemplo, yo veo los chavalos cuando salen de los institutos. ¿Cuántas chavalas y cuántos chavalos no están ya teniendo relaciones en las aceras, tapadas con las faldas? Por ejemplo, toda esa sexualidad vivida como prohibición, toda esa sexualidad vivida como delito, toda esa sexualidad vivida como pecado, toda esa sexualidad vivida como algo malo. O sea, mientras nosotros en nuestras sociedades sigamos inculcando de que la sexualidad es mala, de que tener relaciones sexuales es malo, de que eso es pecado, de que eso es una cochinada, de que eso es esto, o incluso ya empezamos incluso con las adolescentes a decirles que son personas de la vida alegre, que son personas fáciles, que son esto, que son lo otro, y empezamos a despreciarlas, a discriminarlas. Entonces, todo eso tiene un efecto fuertísimo aquí en la cabeza, en el corazón, en el cuerpo. Y claro que una chavala que se encuentra sometida a ese tipo de presiones, a veces traer un hijo a este mundo es como su consuelo.
dice, ay, ahora voy a tener a quien cuidar, y ahora te voy a tener a quien chinear, y voy a tener a quien me quiera. Porque eso me dijo una chavala que vive aquí al lado, que tiene 17 años y tiene 2 hijos y una niña de 6 años ya, de 5 años. Entonces le dice, es que ahora yo tengo que, ella me quiere, a mí ella me abraza, ella me da besos, y a mí nadie nunca me ha dado besos, nunca nadie me ha abrazado, nunca nadie me ha querido. Entonces yo digo, vivimos en una sociedad con unos valores tan contradictorios, tan discriminatorios, tanta violencia, que es bien complicado cuando hablamos de cómo prevenir todas estas situaciones. A mí me gustaba la campaña del Grupo de Ganancia que decía la mochila con la que yo tengo que cargar, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la mochila con la que yo tengo que cargar? Entonces, intentando hacer una revalorización de cuál es mi vida como adolescente, cuál es mi plan de vida como adolescente y qué cosas yo no tengo responsabilidades que cargar, por ejemplo, ¿no? Y qué cosas sí me tengo que ser responsables para cargar. El día que cambien esas educaciones en nuestras casas, esas contradicciones entre decirle a la chavala, esto es cochinada, y después decirle, sos esto o sos lo otro, o meterlas en un rol de correrlas de la casa. ¿Cuántas chavalas no son expulsadas de su casa después que salen embarazadas? Y lo más fregado, por ejemplo, aquí en la consulta de salud vienen un montón de chavalas a hacerse los ultrasonidos con 14 años, y cuando les preguntas, ¿vos querés este embarazo? Y te dicen que sí, que están contentas, pero les ves la cara de tristeza, les ves la cara de angustia, y vos decís, o sea, ¿qué significa querer? ¿Qué significa esto en tu vida? O sea, todo eso todavía sigue siendo un tránsito largo que pasa pues por esa responsabilidad del Estado que decía Rumarina, que decían las otras compañeras. Mientras aquí no nos unamos, sociedad, Estado, y hayan mensajes claves dirigidos hacia estas poblaciones que están creciendo, que son nuestra responsabilidad, creo que vamos a seguir acarreando esa contradicción machista, esa contradicción de seguir reproduciendo estos roles y seguir reproduciendo estos mensajes que lo único que le hacen daño es a las nuevas generaciones, a todas estas jóvenes, a todas estas adolescentes que están creciendo con una carga afectiva, emocional y de responsabilidad muy grande y que no les toca. Ahí lo voy a dejar, paso palabra. No tienes micrófono, Argentina. Estás sin micrófono. Perdón, a la cuenta lo abrí. Que te decía que la discriminación y el rechazo a las chavalas que han tenido relaciones sexuales es bárbaro, ¿no? Y muchas veces las obligan hasta irse de la casa porque ya no son bienvenidas, no las tratan de la misma manera. Y es triste, pues, ¿verdad? Porque no hay una valorización de la persona en sí, sino del imen que se le da tanta importancia en nuestros países. Vamos a darle la palabra a Paula. Paula, ¿qué nos podés contar acerca de estas causas profundas y de la falta de afecto también que no sé si esto se vive en Cataluña? Sí, bueno, es interesante que a pesar de tratarse de escenarios tan diferentes, sí que a nivel de causas profundas yo creo que hay muchas similitudes. Yo creo que de entrada es importante, al menos aquí, asumir que siempre va a haber embarazos no planificados en la adolescencia por el simple hecho de que tienen relaciones sexuales y están además en un periodo de exploración. Y nos los encontraremos igual que en cualquier otra etapa de la vida, lo único que evidentemente el impacto social y emocional va a ser mayor. Yo creo que en cuanto a las causas, la principal es la ausencia de una educación sexual y afectiva de base, como pasa aquí en Cataluña, y que sea transversal y a lo largo de toda la etapa de crecimiento, ¿no?, de la persona, que no se limite a unos talleres puntuales de 2 horas en determinadas edades, sino que se vaya trabajando desde la infancia. Y sobre todo también, como han dicho varias de las compañeras, trabajando desde una mirada positiva de la sexualidad, ya que siempre se ha trabajado desde una connotación muy negativa, eso del miedo, de los riesgos, de lo malo que te puede pasar,
por lo cual obviamente las personas jóvenes no se sienten ni animadas ni cómodas queriendo hablar del tema, preguntando o buscando información al respecto. Creo que también hay una causa muy importante que tiene que ver con las barreras de acceso a los servicios, ya que no se facilita el acceso a las personas adolescentes una vez pasan de la edad pediátrica. Hay como un vacío en el cual ellas no saben a qué servicios pueden recurrir para tener una atención en cuanto a la salud sexual y reproductiva, y en caso de que lleguen a ese servicio, lo que se suelen encontrar pues es una atención pues eso, con bastante juicio, con bastante moralismo, culpabilizadora, donde ellas pues no se sienten cómodas. Y por último, creo que es importante también la dificultad que se encuentran en el acceso a los métodos anticonceptivos, a la información, como decíamos, y también a nivel de que no hay un acceso libre y gratuito a todos los métodos que existen. Incluso a nivel de información también, ¿no?, de métodos anticonceptivos de larga duración, como puede ser el implante, el DIU, el imbricable o métodos que podrían ser muy cómodos para una persona joven, no suelen tener acceso y al final pues quedan limitados casi exclusivamente al uso del preservativo. Y dentro de los métodos anticonceptivos también la falta de información en cuanto al acceso a la anticonceptiva de emergencia, que es un recurso útil y relativamente accesible, al menos aquí, pero hay mucha falta de información en los derechos que tienen para acceder a este recurso. Bueno, la falta de acceso, ¿verdad?, los recursos necesarios para decidir interrumpir un embarazo también no es fácil en muchos lugares, y sobre todo los métodos anticonceptivos, como se mencionaba en Centroamérica. Ese es un problema serio que vivimos, pero hay un tema cultural, de silencio y de una actitud conservadora también, que forma parte de una dinámica de violencia sexual en la que de alguna manera se obliga a las chavalas a participar. La educación que se vive no es la más adecuada. El acompañamiento en la familia muchas veces es inexistente también, no hay ese diálogo. Muchas veces le decimos a las mamás, ¿y ya hablaste con tu hija? Incluso de si ya le vino la regla, no se puede hablar. Que si cuándo puede o cómo debe iniciar las relaciones sexuales, tampoco se habla porque no es tiempo, ¿verdad? Nunca hay tiempo. En las escuelas, como ya decía Verónica, es biologicista la información que se da, entonces la educación educativa en las escuelas es carente, como también es carente la información y la comunicación con las madres y los padres. Hay un vacío grande. La afectividad muchas veces no existe, como ya lo decía Eva, entonces tenemos un problema serio también de falta de afecto y de equilibrio emocional. Pero ¿qué pasa cuando una chavala queda embarazada, ya sea en Nicaragua, en El Salvador o Cataluña? ¿Qué pasa con el hombre, ¿verdad? El padre de esa criatura que viene en camino. ¿Qué rol juega? Quiero dejar esa pregunta porque ya nos queda poco tiempo de programa. Y yo creo que es necesario preguntarnos dónde están las responsabilidades. ¿Quién carga con esta gran responsabilidad de una maternidad muchas veces impuesta, en la mayoría de las veces impuesta, no una maternidad consensuada y planificada? Eva, te doy la palabra. Bueno, en relación a la pregunta, ¿qué pasa con los varones? ¿Qué pasa con los chavalos? ¿Qué pasa con los hombres?
Pues la verdad es que aquí son eximidos de responsabilidad, porque normalmente la carga del embarazo en estas etapas de la vida siempre la ha llevado las mujeres. Son pocas las chavalas, adolescentes y más jóvenes también, que tienen un respaldo de la pareja o del hombre, porque ya estamos hablando también que hay una fuerte carga en abusos sexuales, y de hecho los abusos sexuales, los abusadores no se van a hacer cargo de los embarazos de las personas a las cuales agredieron. Y por ejemplo, aquí en las demandas en el área de derechos humanos, en toda la demanda que nosotras tenemos de alimentos, una gran parte de esas demandas son de adolescentes. Estamos hablando de que el 67% de las demandas de acompañamiento jurídico aquí tienen que ver con demandas de cuidado y crianza y demandas de alimentos. Y de esas adolescentes, aquí muchos chavalos que han embarazado a chavalas se aparecen con su mamá, con su papá, e incluso poniéndose en quiebra, pues decimos nosotros, se ponen en quiebra porque vienen a decir, pero es que este chavalo no trabaja, es que este chavalo no, yo soy la que lo mantengo, este chavalo depende de mí, entonces ¿con qué le va a dar a eso? Y entonces, ¿y para qué se dejó? ¿Y para qué no se cuidó? Entonces, prácticamente, otra vez la chavala vuelve a vivir una carga tremenda de discriminación, de acusación, de culpabilización y de responsabilizarla a ella por haberse quedado embarazada. O sea, el chavalo aquí libre de todo, pues él no tiene pene, él no puso semen, él nada, pues él solamente es como acusado. Entonces, es complicado cuando hablamos de eso, porque el mensaje es, el cuerpo de las mujeres sigue siendo propiedad de. Y en ese sentido, yo como hombre estoy eximido de todo. Entonces, ya te digo, son mínimas las cantidades de personas que aquí se hacen responsables de esos embarazos puestos en estas relaciones sexuales tempranas cuando han sido consensuadas, porque estamos hablando sin poner todas las que tienen que ver con abuso, porque incluso aquí las que vienen por abuso es más complicado, porque primero se tiene que poner la denuncia sobre el delito. No podemos estar hablando de responsabilidad paterna cuando hablamos de un abuso sexual, cuando hablamos de una violación, y eso es súper complicado, porque hay muchas personas que por su situación de económica, de vulnerabilidad, en todo el sentido, vienen a decir, bueno, pues aunque sea que me dé para mantenerlo. Y claro, vos te duele el corazón, te duele el alma, porque vos decís, y esta responsabilidad, este delito que va a quedar impune, y si este producto nace, ¿con qué van a hacer? ¿Con qué posibilidades? ¿Con qué todo? ¿Cómo va a quedar esta chavala? ¿Cómo han quedado las chavalas que estamos acompañando por todas esas situaciones de abuso y que vienen a demandar pensiones de alimentos? O sea, estoy hablando de una situación súper complicada, estoy hablando de unos contextos en los que la justicia tampoco acompaña todas estas situaciones de embarazo en adolescentes, y donde los varones son eximidos por la sociedad, eximidos por la justicia y eximidos por sus familias. Así es. Ruth Marina. Sí, fíjate que continuando con lo que dice Eva, yo creo que cuando hay un embarazo en una chavala, en una adolescente o en una niña, se invisibilizan muchas veces las graves consecuencias que tiene eso para su ciclo de vida. Muchas veces tienen que dejar de ir a estudiar, o se pasan a estudiar al fin de semana o a la noche. Hay un estigma asociado a que esta chavala salió embarazada, y más bien se ocultan. Otra consecuencia, que es parte de ese estigma, pero también es parte de esa decepción de que, bueno, te embarazaste, es tu culpa, ahora ve lo que haces, ¿verdad? Entonces, muchas veces se quedan solas en esa responsabilidad, que la chavala no estaba buscando quedar embarazada. Lo que estaba es queriendo tener una relación con una persona que la quiera, que le dice que la quiere, ¿verdad? Y que va aparejado con relaciones sexuales, a veces consensuadas y no siempre consensuadas, ¿verdad? Porque qué tan libre sos de decir sí cuando tenés tanta presión de que dame la prueba de amor, ¿verdad? Que ese es otro elemento. Entonces, este estigma, muchachas, a veces llega a
a unas decisiones terribles. La semana pasada aquí en Nicaragua supimos de una niña de 14 años que se suicidó y estaba embarazada. Y la noticia, ese es otro elemento que a mí me parece que es bien importante trabajarlo, cómo se presenta la noticia. La noticia decía, se suicidó después de haber tenido una discusión con su pareja. Y entonces yo digo, ¿qué pareja? Es decir, ya la estamos viendo como que si fuera una persona adulta con una pareja en una relación estable, cuando nada de eso existe, ¿verdad? No sabemos si era producto de violación, no sabemos si era producto de un engaño, ¿verdad? Que tal vez no necesariamente es violación, puede haber sido un chavalo, porque no dieron detalles sobre él, solo sobre ella, entonces puede haber sido un chavalo más o menos de su misma edad o un poquito mayor, porque por lo general son mayores que ella. A veces hasta le doblan la edad y ahí ya estamos hablando de estupro o de violación. Entonces, cuando hablamos de las consecuencias, hemos de considerar toda la carga que supone cargar con la responsabilidad de un embarazo no deseado, un embarazo no esperado, y con el estigma que, porque entonces la gente empieza a verlas como que si fueran mujeres adultas que se metieron a camisa de 11 varas, como dice el dicho, ¿verdad? Se metieron a camisa de 11 varas y es como que lo hicieron conscientemente, con todas las posibilidades de decir que sí o decir que no, cuando muchas veces eso no se da. Entonces, hemos de considerar esta grave consecuencia que es el suicidio en adolescentes embarazadas cuando se sienten que se quedaron solas y sin la contraparte, a veces ni del responsable, ¿verdad?, de ese embarazo, porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Eva, se exime muchas veces al hombre de toda responsabilidad. Y además de que no lo asumen ni abierta ni veladamente, ¿verdad? Se les justifica. Es como que con el machismo hace que se diga, bueno, ella es la que se embaraza y es la que tiene que prevenir el embarazo, ¿verdad? Es que no estabas evitando. A veces preguntan de esa manera y me parece tan irresponsable esa pregunta, me parece tan cruel también para una chavala que simplemente está empezando a descubrir apenas su sexualidad, en el caso, como decía Eva, verdad, que no sea producto de violación, y en el caso de violación ya es son otras aristas las que tiene el problema. Así es, generalmente se oculta, ¿verdad?, quién es el responsable o quién es el agresor, desde la misma familia hasta en los medios de comunicación. Y lo podemos ver en las escuelas también, aunque no es legal expulsar a una chavala embarazada de la escuela, sin embargo en algunos colegios se ha hecho esto, pero ¿quién expulsa a los chavalos? ¿Quién se pregunta quién fue el chavalo que le embarazó? Él sigue estudiando como si nada y la chavala es la que va fuera del sistema educativo. Verónica, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Pasa esto en El Salvador? Por supuesto, sé que hay una frase muy común que es: el hombre llega hasta donde la mujer se lo permite. Entonces, somos las culpables para la sociedad. Entonces, básicamente con eso se está quitando toda la responsabilidad al varón, se deja toda la responsabilidad a la niña. Ella no se cuidó, ella provocó, ella buscó, ella pues andaba como mariposa de flor en flor, etcétera. Una serie de situaciones que a lo único que conllevan es a que ni la familia ni del hombre ni el joven, si fuera un joven, asuman y reconozcan esta responsabilidad. Así es que toda la carga siempre va a ser mayor en la mujer, siempre. Entonces aquí es incluso llegan a ser tan crueles algunas situaciones que se da el embarazo en un contexto de violencia, pero como la familia ya la culpa, ya no la quiere reconocer como hija, te vas con él y te tenés que ir con él, y es obligada
a salir de su casa para estar con esta persona que la embarazó. Y es más complicado, por ejemplo, cuando es un embarazo incestuoso, cuando es alguien de la familia, alguien que está ahí y pues guardan silencio, no dicen más, tienen temor incluso ir a un control prenatal porque pues las unidades de salud, los centros de salud tienen su protocolo en el que tienen que registrar si es menor de edad para ver, es como un screening, digamos, en el que tienen que ir identificando si esto pues es resultado de una violencia y dejó de ser una emergencia sanitaria para pasar a ser una emergencia jurídica. Y muchas veces por esas razones no buscan atención en salud, embarazos de alto riesgo, etcétera, en los que el hombre está totalmente ausente. Paula, ¿qué nos podés contar? ¿Qué pasa en Cataluña con esto? Bueno, en Cataluña, como decía antes, sí que la mayoría llegan a conseguir abortar, pero sí que en ese proceso se pueden sentir muy solas, ya que el sistema no es fácil a la hora de encontrar la información sobre qué tienen que hacer, dónde tienen que acudir, si tienen derecho o no, si es gratuito o no. Como decía antes también, se pueden sentir muy juzgadas una vez llegan al sistema de salud. Incluso se les puede llegar a poner en cuestión su decisión, ¿no? Como una dificultad añadida a lo duro que es ya de por sí ese proceso. Con la dificultad también en el caso de que sean menores, de que desde el sistema de salud en muchos casos llaman directamente a la familia sin tener en cuenta los esos posibles condicionantes familiares que pueda haber en cada caso. Y aunque lleguen a conseguir abortar, el proceso es eso, pues es como una carrera de obstáculos en el cual la figura del hombre o del chico generalmente pues no suele estar muy presente, o al menos aquí es lo que nos encontramos, y responde lógicamente a una educación patriarcal que todas hemos recibido y que es una serie de mensajes constantes en cuanto a eso, a nuestra salud sexual y reproductiva, desde eso, el simple hecho de que todos los métodos anticonceptivos sean solamente para mujeres, claro, y toda la carga que eso tiene para la creencia de esta chica o esta adolescente que se queda embarazada. También va de responsabilidad de los varones, entonces. Sí, yo creo que siempre, sobre todo en personas jóvenes, ellas también tienen mucha más conciencia de, claro, a consecuencia también de esta educación, ¿no? Pero tienen más conciencia de que son ellas las que tienen que acudir a los servicios, a pesar de que aquí, por ejemplo, puedan venir cualquier persona joven, pero ellas dan por hecho que son ellas las que se tienen que hacer cargo de esto. Y esto nos lleva a que, al no haber una educación sexual, claro, ellos no tienen la misma información, no tienen acceso a la misma información que a lo mejor tienen las usuarias que vienen aquí a visitar al centro. Por lo cual siempre hay menos presencia así de los chicos o de los hombres en todo este proceso. Claro, ya para ir cerrando, ¿qué conclusiones podríamos sacar de todo lo que hemos dialogado hoy en esta mañana? Vamos a iniciar con Paula porque ella ha estado así como cerrando. Ahora vamos a iniciar con Paula ya para ir viendo qué lecciones aprendidas, qué conclusiones podemos sacar de este diálogo de estos tres países, ¿no? De Cataluña, de El Salvador y Nicaragua. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, de entrada, que como decía antes, ¿no? Que a pesar de que la situación aquí en Cataluña obviamente es infinitamente mejor que en lugares como Nicaragua o El Salvador, está claro que aquí nos encontramos con déficits muy importantes en cuanto a
al acceso a la información o en cuanto a vulneración de derechos directamente para personas menores de edad, por el hecho de que tengan que pedir autorización a sus tutores legales. Y sobre todo yo creo que lo más presente y lo más clave en todo este tema es el estigma social que va implícito, ¿no?, al tema del embarazo adolescente y el aborto en general. Creo que es uno de los mayores impedimentos para que las personas puedan acceder al aborto, y yo creo que nuestro reto es eso, garantizar que se tenga la información necesaria para que ellas puedan tanto elegir cómo vivir su sexualidad de forma sana o qué camino quieren escoger en caso de un embarazo, y eso, y contribuir a eliminar este estigma asociado al embarazo y a todas las violencias machistas que forman parte, ¿no?, de todo esto. Y como decía antes, a través de la educación sexual y afectiva, que yo creo que es la base de todo, entregar la máxima información para que la persona pueda gestionar de la manera más informada y sólida posible su sexualidad, y minimizar al máximo el impacto de estas violencias. Muy bien, vamos a darle la palabra entonces a Verónica. Bueno, creo que para mí una conclusión importante es que la educación debe trascender, la educación en sexualidad debe trascender de lo molecular a lo social, porque hacer educación con el enfoque academicista o de talleres o de qué sé yo, de reuniones, creo que resulta más, primero, hacer distintos grupos focales, identificar las necesidades específicas para cada grupo poblacional. No es lo mismo trabajar con jóvenes de la zona urbana que de la zona rural. Las realidades y las necesidades son distintas. Y por supuesto, creo que también es muy importante revisar las metodologías actuales y tratar de integrar a la comunidad en estos procesos, que la comunidad se entere de cuáles son las necesidades de su población adolescente. Al preguntarle a los jóvenes en quiénes confían, a quiénes acuden cuando tienen una necesidad de atención en salud, muy pocos hablan de su familia. Muchas veces las personas en quien menos confían son su familia, y están confiando en personas totalmente ajenas, desconociendo o sin prever las consecuencias de estas situaciones. Así es que creo que eso es un poco como el reto, el mejorar la educación, hacerla con un enfoque popular, con un enfoque de cultura ciudadana, con un enfoque más comunitario, y por supuesto solo así nos va a llevar a lo que decía antes, nos va a llevar a trascender de ese enfoque molecular a lo social. Muy bien, damos la palabra a Ruth Marina y vamos a cerrar con Eva. Sí, para no repetir, yo creo que en general, el acceso a la información es una de las cosas más importantes, pero no solamente a la información sobre sexualidad. Los niños, las niñas, las adolescentes y los adolescentes tienen derecho a conocer cuáles son sus derechos, conocer todos los derechos humanos que nos sostienen, a los que deberíamos de tener acceso. Es bien importante considerarse una persona que tiene derechos. Yo creo que es parte de ese empoderamiento que necesitan los chavalos y las chavalas para poder ir creando esa capacidad para tomar decisiones, ¿verdad? Y creándose también las condiciones para no salir embarazados antes de tiempo, antes de tener las condiciones físicas, emocionales y económicas para poder llevar a cabo, pues si así lo deciden, traer hijos a este mundo. Es importante también la educación sexoafectiva.
La afectividad es, como se mencionó antes, uno de los factores más importantes, ¿verdad? O tal vez no el más importante, pero uno de los más importantes. Es bueno que aprendan a expresar sus emociones y que en la familia se dé la oportunidad de mejorar la comunicación, porque cuando no hay comunicación suceden muchos más problemas de este tipo, ¿verdad? Si no tenés afecto, si no tenés protección, compañía, seguridad, pues probablemente la vas a encontrar fuera de tu casa. Y eso nos va a ayudar también a prevenir situaciones de violencia. Pero aquí, como digo, también tiene una gran responsabilidad, como dije al inicio, el Estado, no solamente la familia también, pero la sociedad civil en general, como las organizaciones, las instituciones, todos podemos hacer algo en relación a la prevención de la violencia, porque, como se decía antes, sí está relacionado con los embarazos tempranos no esperados. Hay que trabajar mucho en la desmitificación del amor romántico, ¿verdad? No seguir creyendo en esos mitos de que va a venir un príncipe y me va a salvar de mi vida desgraciada, ¿verdad? Sino que para poder vivir mi vida, yo necesito suplir algunas de mis necesidades, y algunas me va a tocar a mí, y otras va a ser con mi familia, otras van a ser con mis amistades, con mis estudios, ¿verdad? Mis necesidades son importantes, y no las voy a poner en las manos de otra persona que me diga que va a ser la pareja de mi vida hasta que la muerte nos separe. Y lo otro es crear un cambio importante en las masculinidades. Los hombres tienen que dejar de pensar, ¿verdad?, de que tienen derecho a tener acceso a los cuerpos de todas las mujeres que se les paren enfrente. Eso es machismo puro y duro, ¿verdad? A veces, nos decía una mujer en un taller, a veces pareciera que están como locos esperando que la niña crezca para ver quién es el primero que la toca, quién es el primero que se la lleva. Es como una competencia. Esas masculinidades ya tienen que dejar de existir, ¿verdad? Tenemos que rechazarlas. Solo se puede quitar eso, esas formas aceptadas, cuando empecemos a rechazar que el hombre es el dueño del cuerpo y de la vida de las mujeres, ¿verdad? Y que son los adultos los que deciden siempre sobre los niños y las niñas, sobre todo, ¿verdad? Hay que platicar, hay que crear instancias más democráticas de comunicación en la familia, pero también en las escuelas. Hay que educar en equidad, con modelos de crianza diferentes, más afectuosos, y escuchar más lo que tienen que decir. Y así vamos a enseñar a los niños y las niñas que escuchen también de las experiencias de otras personas que ya han pasado por eso. Se necesita una educación integral, incluida la educación sexual liberadora, sana, como decía Eva, sin prejuicios, ¿verdad? Sin considerar que esto es pecado, que esto es cochinada. Si lo consideramos así, siempre van a ser tabú. Y necesitamos que dejen de ser tabú para que puedan ser libremente elegidas la sexualidad y el embarazo y todo lo relacionado a crear una familia, que no necesariamente tiene que ser con hijos nacidos cuando sos un adolescente. Bueno, muchas gracias, Ruth. Eva. Bueno, solo decir que me sumo a lo que ha dicho Ruth, y creo que es importante seguir prestando atención pues a toda la información y atención en salud, porque como decía, tener la posibilidad, por ejemplo, que tienen en el centro de salud de donde está Paula, pues donde hay acompañamiento a adolescentes. Aquí en Nicaragua eso no existe, o sea, aquí se empezaron a crear hace años, me acuerdo, unas tales casas de los adolescentes que ya desaparecieron. Y porque eso rompe estigmas pues dentro de lo que es el sistema de atención en salud, y hay como un referente para las chavalas y los chavalos para poder acudir a recibir información, atención, con respeto, con responsabilidad, y de una manera científica y basada en evidencia, pues porque la mayoría de las cosas que recibimos están basadas en prejuicios. O sea, tenemos también una educación en la salud bastante limitada y bastante basada en prejuicios. Pues si las adultas estamos transmitiendo valores prejuiciados en el cuidado del propio, de la salud, y la salud relacionada con el ejercicio de la sexualidad, y ya cuando estamos en temas de embarazo, en
En toda esta parte reproductiva, pues ahí cambia mucho cuando tenemos espacios donde nos pueden orientar y nos pueden atender de manera tranquila, responsable y segura. Es importante para seguir impulsando todo ese trabajo de romper la permisibilidad social del matrimonio a esas edades tan tempranas. O sea, estamos hablando de países donde prácticamente la mayoría de la gente se ha juntado en las edades adolescentes, pues obligada por salir de la casa, por todas estas situaciones. Entonces, unirnos a las voces de seguir con esa denuncia y esa presión social de que las mujeres, nuestro único destino no es casarnos, ¿verdad? Ni tener hijos, ni tener hogar, ni tener solo pareja, sino que podemos hacer otros proyectos de vida, que es importante trabajarlo desde la niñez, crear otras formas de acompañamiento en el sentido de que las niñas tengan proyectos de vida, no solo el proyecto de cuando yo tenga mis hijos, como estaba diciendo mi nieta ahorita, ¿verdad? Desde la escuela. Entonces, cuestionar también todas las leyes y las políticas que limitan el acceso a las niñas y adolescentes a los servicios de educación y de salud, educación y servicios jurídicos también, porque en todas estas cosas que estamos hablando de la alta impunidad y violencia en la que se desarrollan estas situaciones del embarazo en adolescencia, pues es importante que los servicios jurídicos también estén disponibles para las adolescentes que están en una situación de agresión y de riesgo y de impunidad, porque aquí todo esto queda en la impunidad. Entonces, ¿cómo seguir trabajando en eso? Es súper importantísimo. Porque para mí motivar a continuar estudios, formarse y todo eso es una tarea que tenemos que seguir impulsando en las adolescentes, en las niñas, para poder salir de todas estas situaciones en las que nos encontramos pues con unas dificultades y unas vulnerabilidades tan grandes que a veces te decís, puchica, son cadenas que nos cuesta difícil romper, pero pensamos que podemos seguir y lo vamos a seguir haciendo. Tenemos que, como dicen, seguir haciendo la campaña de la mochila que no tenemos que cargar y la que sí podemos cargar. Es importante. Hacer nuestra propia mochila es un trabajo que nos queda con las chavalas, con los adolescentes, varones y mujeres, porque también, como decía Ruth, esa mentalidad de los chavalos. Yo me asusto, por ejemplo, cuando en la ciudad vos vas caminando con una niña de 7 años y un chavalo de 14 años te dice adiós suegra. O sea, es impresionante ese mensaje que reciben los chavalos. Falta de respeto. Volteo y le digo, ¿y a vos qué te pasa? O sea, si vos sos un cipote, tenés 14 años, ¿qué te pasa? Me estás ofendiendo y estás ofendiendo a la niña. O sea, pero poca gente se para a hacerlos como, a pararle frente, a frenarlos. Pues la mayoría dice, ay, qué linda mi niña, me le llama la atención, me la enamoran de tan chiquita, ya me la están enamorando, ya se va a casar pronto. O sea, romper con toda esa cadena de mensajes es una tarea dura, pero la tenemos que seguir haciendo. Claro que sí, gracias Eva. Gracias Paula, Verónica, Ruth Marina, ha sido un placer compartir este diálogo con ustedes. Y bueno, tenemos muchos retos para seguir adelante, para seguir educando, porque es necesario, ¿verdad?, que reivindiquemos también políticas públicas de prevención de embarazos en adolescentes, no solamente de acompañar a las chavalas cuando ya están embarazadas, que ya nada se puede hacer para ese crecimiento seguro que necesitan, ¿verdad? Porque las afectaciones emocionales, físicas, económicas son grandísimas y sociales también, ¿verdad? Para un adolescente que interrumpe su vida para ser madre cuando no lo ha buscado. Así que gracias a ustedes, ojalá que las cosas podamos cambiarlas entre todas y que sea una mejor vida para las chavalas que van creciendo en estos días. Nos encontramos en un próximo programa. Así es. Y ahí estaremos dialogando nuevamente. Con mucho gusto. Un placer. Un gusto, Verónica, Paula, Ruth. Igual para todos. Gracias. Igualmente. Saludos. Adiós. Abrazo. Abrazo. Sembrando voces, cosechando derechos. Una serie de programas sobre salud sexual y reproductiva. Para nutrirnos de saberes y luchas diversas en torno a la salud sexual y reproductiva en el mundo.